Vamos a realizar una entrevista a la doctora Magali Barragán, quien se desempeña como defensora de familia, para aclarar los conceptos básicos de gobierno, nación y Estado. Buenas tardes, doctora Magali. Hola. Doctora Magali, queremos que por favor nos responda unas preguntas y empezamos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues la nación hace referencia a un grupo humano, por lo general, y puede subsistir por sí mismo como los gitanos o los judíos. El Estado pues hace referencia a ese grupo humano, pero unido a un territorio y a unas normas y a una autoridad común. Y ese Estado pues también se expresa en un gobierno. Y la forma de gobierno también le da forma al Estado. Entonces puede ser un Estado monárquico, puede ser dependiendo de la forma de gobierno. Vale, doctor. La segunda pregunta es: ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La democracia es una forma de gobierno. Pues de acuerdo con Aristóteles, una de las peores formas de gobierno que hay. Y la participación política pues es independiente de la forma de gobierno, porque es la expresión de la fracción de clase frente al ejercicio de derechos civiles y pues políticos, valga la redundancia. Vale, doctor. ¿Cómo define política? Bueno, pues definiciones de política hay muchas, pero pues siempre me ha gustado la definición de Hegel, que la considera la expresión más o menos adecuada de las fracciones de clase. ¿Cuál es la diferencia entre política y político? Lo político está relacionado con lo social, con la vida social. Y la política pues también tiene varias acepciones, pero digamos que la más aceptable es la forma de mantener el poder o de acceder al poder, o también la expresión de esa fracción de clase, que está pues basada en un criterio o en un fin común. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues depende, porque por lo menos en un estado como el de nosotros uno no podría hablar estrictamente de cultura política, porque no hay una formación política. La gente simplemente sigue una orientación basada en opiniones o basada en emociones o en coyunturas, pero la cultura política como construcción social, o sea, nosotros sí creo que nos falta. Y para terminar tenemos la pregunta: ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo define el derecho y deberes de los ciudadanos? El ser ciudadano, bueno, el ciudadano, una cosa es ser ciudadano y otra cosa es la ciudadanía. El ciudadano hace referencia estrictamente a la ciudad, a ser parte de una ciudad, pero yo pienso que, no sé si la pregunta está bien estructurada, porque sería más no ciudadano sino ciudadanía, es decir, el ejercicio de derechos civiles y políticos que dependerá de esa vinculación de esa persona a un territorio y de acuerdo con las normas y la autoridad de ese territorio en cuanto a cómo le reconoce esos derechos civiles y políticos a esa persona, porque hay estados donde las personas, por ejemplo, no tienen derecho al voto y son ciudadanos, ¿sí? Entonces, pues pienso yo que no es tanto ser ciudadano sino la ciudadanía. Ok, doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este espacio. Qué pena haberla molestado. Perdón por las inconsistencias y los errores.